Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a el que es hoy nuestro último programa de esta temporada de Ni Más Ni Menos. Finalizamos este mes de julio y, como hemos venido haciendo en los últimos programas, hemos ido conociendo un poco más a los tres componentes de este programa, al alma mater de este Ni Más Ni Menos. Hemos hablado de Rosa, de Diego y esta noche de Gonzalo Botas, al que en principio le vamos a pedir una definición de esas de 140 caracteres de Twitter de quién es Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Buenas noches. Bien hallados, ya lo fuisteis en septiembre del 2013, cuando comenzó esto y que se ha transformado para mí en una auténtica delicia semanal, ¿no? Pues cogiéndote el reto de esos 140 caracteres, no me queda otra solución que acudir a mi Twitter, ¿no? Y en mi Twitter dice que soy de Oviedo, de Asturias, España, dice que tengo 45 años, que soy abogado, aunque yo creo que eso es lo accesorio, ¿no? La profesión forma parte de su forma de pensar al final, pero tampoco creo que necesariamente nos defina, ¿no? Que soy liberal, de ideología, una cuestión que es importante porque el hombre es un ser político, puesto que vive en la polis y por lo tanto debe tener una forma de entender la sociedad. Que soy católico, porque es mi religión, no solo culturalmente, sino además soy católico por plena convicción. Añadiré que soy libre. Yo creo que ese es el principal rasgo de mi carácter, es decir, y de mi esencia, yo creo, sin ningún tipo de aditamentos. Me educaron para ser libre, me educaron con una mentalidad absolutamente libre, dotándome de responsabilidad y de independencia. La responsabilidad es el rasgo necesario o el adjetivo necesario de toda aquella persona que se pretenda ser libre y liberal. Si me acojo a una definición un poco más real, ¿no? Porque definirse a uno mismo siempre es complicado, aunque tengamos hoy en día la ayuda de las redes sociales. Mi madre siempre dijo que yo era un sabiondo y que siempre estaba medio como el jueves, ¿no? Probablemente sea verdad, o sea que me meto en todo, opino de todo, tengo curiosidad por todo, espero mantenerla hasta mi último aliento. Y mi padre siempre dijo que soy no un exaltado exactamente, pero sí, que quizás sea demasiado vehemente, y bueno, pues esos son los rasgos de mi carácter, de mi propia persona. Son también los que definen el por qué escogí esta profesión, siendo un hombre de ciencia, racional. Escogí una profesión de humanidades. Soy abogado porque me gusta cuestionármelo todo, porque me gusta lo que el derecho italiano denomina el ripensare, repensarlo absolutamente todo, no aceptar ninguna verdad, venga de quien venga, y plantearme yo esa verdad y tratar de llegar al como se define en el lema de la London School of Economics, en la que tuve el placer de estudiar, rerum causas cognoscere, conocer el porqué de las cosas, ¿no? Creo que es esencial para llegar a donde llegamos el conocer la causa de las cosas, tener inquietud intelectual, no aceptar verdades absolutas, si no es por convicción, que tiene que venir después de un ejercicio de razón. Y no sé, poco más puedo decir yo de mí mismo que no peque de presunción, ¿no? Como van a ver enseguida, durante esta temporada Gonzalo ha hablado de todo lo que tenga que ver con asuntos de actualidad política, jurídica. Eso nos ha obligado a hablar en muchas ocasiones, lógicamente, pues de términos como aforamiento, de la imputación de la infanta Cristina, del caso de Cudillero, que le ha llevado buena parte además de su actividad profesional. ¿Qué balance haces? ¿Los objetivos están cumplidos? ¿Qué consejos darías a los espectadores en esta conclusión, Gonzalo? Hombre, no me gusta dar consejos, pero sí daré uno, que nos sigan, ¿no? Que a partir del 4 de septiembre sigan conectados a toda la programación de Tertulias, por supuesto, especialmente al programa que aquí estamos haciendo, porque lo que pretendemos, y yo en concreto, es transmitir una forma distinta de ver la realidad, explicar y que se pueda entender que el ciudadano puede ser libre y dueño de su libertad y de su futuro, que no importa quién sea el enemigo, cuán grande sea el obstáculo, que cuando uno persevera y lo intenta, no existen esos gigantes del Quijote, aunque Cervantes los escribiese en su novela, ¿no? Creo que si algo he tratado de transmitirle al televidente es que por grande que sea el enemigo, siempre hay una forma de defender lo propio, de luchar por nuestros derechos, de defender nuestro criterio, y que además la lucha, aunque no siempre se gane, la propia lucha en sí siempre merece la pena, ¿no? Hablábamos también
en algún momento de Burke, a quien tanto me gusta citar, y él es el que decía que la lucha del bien contra el mal, que al fin y al cabo es la lucha que a todos nos atañe, cada uno pone el bien en un sitio y el mal en otro, aunque normalmente el bien todos solemos entender lo mismo. La lucha del bien contra el mal no termina nunca, uno nunca alcanza sus objetivos, uno siempre está luchando para eso. Cuando uno cree que ha logrado una conquista y se relaja, lo que ocurre es que vuelve a retroceder todo lo que habíamos andado, que quizás sea esta hoy nuestra coyuntura, que creímos que habíamos alcanzado lo que necesitábamos por el mero hecho de tener democracia y no darnos cuenta que la democracia se amenaza día a día, que la democracia, que es nuestra libertad al fin y al cabo, la tenemos que hacer cada día, que tenemos que luchar por ella todos los días, que no tenemos que aceptar imposiciones nunca de nadie, que tenemos que aplicar un criterio racional, porque al fin y al cabo, aunque el hombre tenga sentimientos, el hombre es un animal racional. Y desde esa razón tenemos que tratar de cuestionarnos absolutamente todo, ¿no? Lo que decía la Escuela Italiana del Derecho, el ripensare. Tenemos que repensar nuestra vida, redefinirnos cada día, ser fieles a nosotros mismos, tratar de conocernos y desde ese conocimiento pulir nuestros efectos y ser cada día mejores, que sea lo que tratemos de hacer en el programa a partir del 4 de septiembre, como decíamos, con vuestra ayuda, con vuestra profesionalidad y bueno, y que lo que les vais a colocar ahora mismo, que lo disfruten, porque espero que vayan más errores y más cosas simpáticas, porque aciertos por mi parte, y no es presunción, creo que ha habido pocos. Bueno, hay de todo, hay de todo. Muchísimas gracias, Gonzalo, y feliz verano, por supuesto. Lo mismo digo a vosotros y a todos los televidentes. Señores, pues aquí finalizamos ya esta serie y esta temporada. Volvemos, como bien ha dicho Gonzalo, el próximo mes de septiembre. Gracias, feliz verano y buenas noches. Yo que conozco, obviamente, Cudillero, le voy a quitar la razón en una cosa. Carmen dice que no es Carmen de la Mata. Yo sí digo que sí es Carmen de la Mata. Porque yo sé cómo empezó todo esto, porque todo esto empieza porque un funcionario de policía del Ayuntamiento de Cudillero decide decir basta, esto se ha terminado y las cosas o las hacemos bien o se rompe la baraja. Y cuando ese funcionario de policía de Cudillero, jefe de policía, toma esa decisión, la gente le daba la espalda, miraban para otro lado, en el Ayuntamiento era un apestado y había una persona en el Ayuntamiento que le apoyaba, que decía, oye, Iván, hasta donde yo pueda estoy. Esa persona es Carmen. Es decir, eso que quede claro también. Hoy está mucha gente. Yo, con esto, lo hablamos en un programa, ya me has dicho una vez que puedo hablar de otros programas, sobre todo de otros medios, pues somos sois una televisión libre. Hablándolo con una persona de Cudillero que tiene un programa de radio en el radio, decía, es que a mí me da pena que mi pueblo sea así. Yo decía, mira, no, tu pueblo no es así. El problema que tenemos, esto pasa a la categoría general, y aunque Rosa diga, bueno, es que esto al final parece como que estamos en Sicilia, no. El problema, y vamos a ir a la categoría, es un problema de el poder concentrado en unas manos durante mucho tiempo. Es decir, el poder corrompe y todo el poder siempre corrompe mucho más, ¿no? O el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿De qué estás hablando? Esa gente es de peor, esa gente que se sometió es de peor condición que otros. No, simplemente lo que no han tenido es la libertad de poder plantarse ante esa situación. Cuando en tu casa 1 o 2 puestos de trabajo dependen de que el ayuntamiento te lo coloque o no te lo coloque, pues ahí surgen ya el problema de que tú pierdes un poquito de tu libertad, de que pocos son los privilegiados que pueden decir, doy el paso al frente y con el ejercicio de mi libertad me puedo plantear ante esa situación. Cuando Carmen describe que el ayuntamiento tiene 48 puestos de trabajo, 110, a eso añade los de la mancomunidad que también la manejaba él. Y sigue sumando. El Valle es Entre Cabos. Hablamos de la mancomunidad del Valle Entre Cabos, es decir, ahí va sumando una administración, te superponiendo, y al final te das cuenta que rara es la familia en Cudillero que no tiene una persona que cobra un sueldo dependiendo de él. Claro, pedirle a esa gente que haga un acto heroico, porque al final eso es un acto heroico, jugarse el puesto de trabajo, es muy difícil. Entonces, vayamos a la categoría, que es lo que decía Carmen. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la misma persona puede estar manejando un pueblo de 5.000 habitantes, un concejo, durante 21 años. 4 millones, 5.000 habitantes, que el economista me diga le fueron votando cuánto recibe. Sí, claro, pero es que hablamos de eso. 5.000 habitantes, 5 millones, 1.000 euros por habitante.
el peso del presupuesto en la economía del concejo aproximadamente es brutal. ¿Dónde está el problema? Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que, al final, si el Estado tiene un peso tan importante respecto del día a día de la sociedad, al final el Estado maneja la sociedad y no la sociedad al Estado. Y de lo que hablamos siempre es, ¿qué es la democracia? Controlar al poder, no. Ejercer el poder. Si el poder te tiene cogido, tú no puedes ejercer el poder. Es el poder el que lo ejerce por ti. ¿Quería aclarar algo sobre el voto? No, lo del voto, que el otro día también me lo preguntaron en otro medio y sí quisiera... Dice, efectivamente le votaron. Y también voy a decir algo también bueno porque no es solamente la crítica. Como a Gil y Gil. A Gil y Gil lo descabalgaron después de ganar, ganar, ganar y ganar. Sí. Es decir, pero el voto no santifica, ¿eh? En su principio, en sus comienzos, probablemente, yo no estaba allí como concejal, pero evidentemente cosas buenas también se hicieron y tal. Hasta que vio las mieles del poder, vio las mieles de Don Dinero, vio las mieles de Doña Subvención y entonces ahí se empezó la corrupción. Pero las urnas, lo que estaba diciendo yo antes, ustedes se cuentan de una cosa, es que las urnas en Cudillero se abren, pero bajo esa red clientelar que he hablado antes. Estamos hablando de 110 puestos de trabajo. Estamos hablando de licencias y una serie de cosas más. Pero es que en Cudillero todo el mundo más o menos es un pueblo muy pequeño y todo el mundo está emparentado. Y es raro que usted multiplique 110 o 100 por 6 o por 8 de familia y el vecino de arriba y el vecino de abajo. Se abre la urna ya con la mayoría absoluta. Claro, porque eso ahí está la ganancia y tal. Por eso se tejen esas redes clientelares. Claro, es que no es que todos los que le voten estén untados, sino que cuando uno va a unas elecciones ya va con un porcentaje muy alto de votos por delante. Tienes tus votantes naturales, la gente que piensa como tú y que te va a votar, y a eso añades la red de intereses creados. Claro, y eso es lo que marca la diferencia entre tener mayoría o no. Decía yo que el Ayuntamiento de Oviedo tiene cierta peculiaridad, por unos y por otros, ¿no? En general, ¿no? ¿O qué? Sí, en este motivo el Ayuntamiento de Oviedo la verdad es que es un poema y no precisamente épico, ¿no? Bueno, no llega a ser cudillero, también hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que todo se andará y anduvo casi en un tris, ¿no? No podemos olvidarnos que el actual alcalde y el que entonces era, digámoslo así, jefe de la oposición, protagonizaba un incidente absolutamente lamentable en todos los aspectos, tanto en un pleno como en la ciudad de un pleno. Y hombre, una ciudad como Oviedo, yo creo que no se merece esto. Hombre, en realidad ninguna ciudad se merece que sus representantes terminen insultándose en un altercado barrio bajero, pero yo creo que Oviedo todavía mucho menos. Sobrevive al gavinismo, podríamos decir, el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Dejamos atrás ya la época Gavino. Bueno, evidentemente, es decir, la verdad que hablar de Gavino ahora, pues yo entiendo que tampoco tiene sentido, porque hemos dicho mucho, se ha dicho mucho a lo largo del tiempo, para bien y para mal. Una persona que empezó siendo, pues yo creo que probablemente el mejor gestor en la alcaldía que tuvo Oviedo, vamos, sin ninguna duda en la democracia. Tampoco tenía mucho con lo que compararse, pero sin ninguna duda el mejor, a terminar siendo, yo creo que quizás una mala copia de sí mismo, ¿no? Yo creo que terminó con ese el personaje pudiendo a la persona y bueno, sus últimos 4 años no los podíamos haber obviado, o sus últimos 6 años o 5 años y medio, ¿no? Pero sí, evidentemente la ciudad sigue a todos. Eso es evidente, que en tanto no la derriben, sigue estando ahí. Y a partir de ahí, porque realmente quien se presentaba a las elecciones era Gavino, ¿no? A partir de ahí tenemos otro alcalde, en fin, ¿cómo valoras esa situación? Pues hombre, evidentemente esa anomalía democrática, que por cierto se ha dado mucho y se da en muchas partes de España, no es excepcional, sí. Pues es algo que, en primer lugar, no es deseable para los ciudadanos, pero entiendo que en este caso es especialmente lamentable. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo precisamente por lo que había dicho antes, ¿no? Porque es una persona que se encargaba del trabajo sucio, y la prueba de que el trabajo sucio es que es el que provocó y el que tuvo el altercado con el cabeza de lista que entonces era, bueno, que fue el cabeza de lista del foro y también era quien encabezaba el grupo municipal. Es una persona que no ganó unas elecciones, es una persona que sus funciones en el PP durante muchos años fueron más bien, digámoslo así, hacer de fontanero, y es la demostración de que cuando alguien se perpetúa en el tiempo, en un cargo, en un partido o donde sea, al final detrás de él hay tierra quemada. Yo entiendo que Oviedo no se merece este alcalde de ninguna forma, primero porque no es el que ganó
en las urnas, segundo, porque su propia proyección personal no da para una ciudad como Oviedo, y tercero, porque Oviedo quizás exigiría, precisamente por ser una ciudad que está, digámoslo así, a salvo matices, que sin ninguna duda, sin ningún lugar a dudas, Ramón nos pondrá algunos luego, es una ciudad que digamos está prácticamente hecha en cuanto a lo que es su diseño y poco más. No se trataba de tratar de llevar un cierto orden al ayuntamiento, de que las cosas se hicieran de una forma razonable, y por esa política o mala política interna del PP nos encontramos con que poco tiene que aportar Oviedo el alcalde, poco tiene que hacer por Oviedo este alcalde, y tampoco tiene un proyecto de ciudad que pueda haber defendido. Esperemos que el PP cambie y que no reitere esos errores y nos lo repita como candidato, porque entonces sí que podemos vaticinar que casi con total seguridad habría un cambio de gobierno, ¿no? A Oviedo no se la puede maltratar. Al PSOE se lo ha demostrado la ciudad de Oviedo, que cuando la pretende maltratar se le quita el medio. Y al PP y al propio Gabino, la propia ciudad también se lo demostró. Cuando llegó un momento en crear una caricatura de sí mismo, dijo, mira, esto se ha terminado y no te vamos a seguir votando, ¿no? La verdad es que los temas de hoy son absolutamente interesantes. Esta misma semana conocíamos esa decisión inapelable del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que permitía salir unas horas después de la cárcel, después de 24 años, a la terrorista Inés del Río, y que además sienta precedente y va a permitir que aproximadamente otros 36 etarras con muchísimos asesinatos a sus espaldas salgan a la calle. No solo etarras, como van a ver, todo tipo de delincuentes cuyos casos alarmaron enormemente a la sociedad. ¿Había otras opciones? ¿Podía hacer algo más el gobierno de España que acatar esta sentencia? Hay quien levanta la voz y asegura que sí. Con nosotros está Gonzalo Botas, ya saben que es colaborador de este programa, ni más ni menos, y nos ha gustado tratar este tema hoy por la actualidad y por el interés que tiene y por la polémica que ha despertado. Gonzalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas noches, y ciertamente enfadado con la actitud del gobierno, que creo que es a todas luces injustificable en esta materia. Pero bueno, ¿había otras opciones? Eso es lo que nos sorprende, porque nos han dicho hasta la saciedad que no hay más, que había que acatar la sentencia. Pues mira, no es que uno sea original cuando plantea que hay otras opciones. Por supuesto que había otras opciones. No solo es que había otras opciones, sino que por propia definición el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se aplica a materias que afecten a la seguridad nacional, y no creo que a estas alturas nadie dude de que el terrorismo, entre otras cosas, afecta a la seguridad nacional, y lo mismo una eventual excarcelación de reclusos peligrosos afectarían a la seguridad nacional, entendida no solo frente a un enemigo exterior, sino también como aquel elemento que garantiza la paz social. Pero lo explicaré, y para eso quizás sea necesario centrar qué es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué es el Consejo de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, y en el seno del Consejo de Europa, en este caso, luego ratificados por la ONU, pero esencialmente el Consejo de Europa, se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aprobó la Carta Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y ya digo que es en el seno del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una reunión de ministros de diversos países europeos, en los que España entró, si no me equivoco, en el año 79, puede que antes, puede que sea un dato erróneo, no lo tengo, es decir, no es un dato ya comprobado, hablo en este caso de memoria, no en el resto de lo que diré, pero en eso se habla de memoria. Pues bien, resulta que los estatutos del Consejo de Europa, que como ya digo, el Consejo de Europa es el paraguas jurídico, normativo, estatutario y institucional del Tribunal Europeo y del Convenio Europeo, en su artículo 1d literalmente dice: los asuntos relativos a la defensa nacional no son competencia del Consejo de Europa. A partir de ahí, cabe plantearse si un organismo que está dentro del Consejo de Europa, como es la Corte Europea de Derechos Humanos, y el acervo jurídico del Consejo de Europa, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, resultarían aplicables a aquellas materias que afecten, como dice el apartado D, a la defensa nacional. Entiendo, me parece evidente, que afecta a la defensa nacional que estemos hablando de terroristas, porque los terroristas al final a quienes están atacando esta nación lo que pretenden es, en este caso los de ETA, es segregarse, independizarse, lo que sea. De todo punto es una materia de defensa nacional y por lo tanto es una materia excluida de conocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahí la cuestión es clara, cristalina, y por lo tanto no es
no sería en ningún caso ejecutable. Es más, es una decisión técnica y jurídicamente ilegal, porque carece de competencia. Bueno, hablamos de ello y de un montón de dudas que nos surgen con eso de lo que todos en Facebook o en diferentes redes, en Twenty, etcétera, ponemos en Internet. ¿Se puede borrar eso en algún momento? ¿Podemos reclamar que retiren algo que en su día escribimos y que ahora nos arrepentimos de haberlo hecho? Cuando uno muere incluso, por ejemplo, podemos retirar todo eso de la circulación en Internet. En fin, hay mucho que hablar. Con nosotros está Gonzalo Botas, abogado, y en este asunto además experto porque ha llevado ya varios temas relacionados con este tema, con este asunto. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿El déficit de control que sufrimos en Internet es real? Lo que denunciaba este señor, que ha dado, por cierto, el mensaje alternativo de Navidad, ¿es cierto? Yo creo que sí, yo creo que es más que cierto. Al final hay una gran dificultad de control, sobre todo porque no hay un organismo superregulador a nivel universal, porque aunque lo hay formalmente a efectos de nombres y de marcas, a efectos de un gendarme universal, más allá de lo que puedan hacer pues, ciertos servicios secretos o de investigación de grandes potencias o de España mismo, no hay una posibilidad real de unificar qué se mueve y qué no se mueve en Internet, ¿no? El tema dicho así, pues debería coache asustar. Y uno mencionabas antes Facebook, Twenty, Instagram, lo que sea, tiende a decir, bueno, pues no entro, ¿no? Yo creo que el problema de captura de datos no es tanto ese, porque ahí al fin y al cabo uno coloca lo que quiere y puede adoptar muchas posturas, el de generarse una reputación de una forma u otra. Es decir, lo que tiene que haber es siempre un uso inteligente, yo entiendo que no espontáneo, porque un exceso de espontaneidad ahí, pues bueno, sí que nos puede colocar en situaciones complejas, pero mucho más preocupante que lo que uno cuelga en Facebook con fotografías, bien sea de su familia, de quien sea, es, por ejemplo, cómo se recogen los datos de las tarjetas de crédito, cómo se recogen los datos de nuestros cargos bancarios, cómo se recogen absolutamente todos nuestros datos, incluso datos fiscales, seguridad social. Eso debería generarnos una mucho mayor preocupación, porque esos datos sí son sensibles de verdad. Y me explico. Si saben qué tarjeta utilizamos, saben qué información o qué publicidad hacernos para que compremos qué. Es decir, somos mucho más manipulables. Había un ejemplo, y mira, aprovecho que Diego es argentino. Me comentaba el otro día otro amigo, no fue Diego, que en Argentina ahora mismo... Sí, unos cuantos. Hay una más que muy aceptable y agradable colonia argentina en Asturias, y más para los que jugamos al rugby, que muchos de ellos en su día vinieron a jugar, ¿no? Y comentaban que en Argentina hay quien dice que la tarjeta de transporte sirve para que el gobierno controle a dónde vas y a dónde vienes. Pues yo no te diría que no, porque al fin y al cabo son organismos públicos, también nos puede pasar aquí en Asturias. Es decir, si el Principado, la consejería que sea, sabe a dónde vas y a dónde vienes, pues puede tener un cierto control sobre ti. El que pagues con tarjeta de crédito puede tener un cierto control sobre ti. La normativa que se dice, sobre texto de evitar el fraude fiscal, que los pagos en efectivo por encima de tanto no se puedan hacer, también tiene como objetivo esa recopilación de datos. No solo es controlar los flujos de caja. Al final todo ello es una restricción de la libertad. Y yo creo que frente a eso hay dos posturas, ¿no? El procurar que salga muy poca información, o muy poca información sensible, o justo la contraria. Es decir, hacer que sea imposible hacer un diagnóstico de quién es uno, ¿no? Es decir, porque entres en tantos sitios, claro, hagas tantas yo cosas. Al final, cuando uno tiene que manejar herramientas digitales, tienes que manejar Internet, el 2.0, tanto en tu trabajo como en todo lo demás, pues al final tienes que optar por decir, me vuelvo un hombre de las cavernas y vivo al margen, y van a tener míos 3 datos muy relevantes: dónde vivo, con qué banco trabajo y en qué gasto mi dinero. Quizás sean los más importantes. Ya son importantes. O genero mucho ruido y mucha confusión alrededor. Me explico. Pues una página de Facebook o de Instagram o de Twenty con muchísima información muy variada puede hacer que, dentro de lo que son los algoritmos de análisis que tienen los ordenadores, que no olvidemos que el tema aquí principal es el tratamiento de esa información. Es decir, existen máquinas muy potentes que con patrones estándar pueden ir clasificándote en un lugar a otro, ¿no? Y a lo mejor lo ideal es que te clasifiquen como loco, porque son tantas cosas que son inclasificables, a que te ponen casi a saber realmente quién eres, ¿no? Entonces yo creo que también hay que jugar en Internet un poco a generar ruido, a despistar, a que haya mucha información que no sea relevante y que quien la analice o le cueste mucho analizarla, porque sea un gasto de tiempo excesivo, o no pueda sacar una conclusión muy definida. Yo creo que la defensa puede estar quizás más por generar ruido
que por aislarse mucho. Lo que ha demostrado este año que acaba, y este señor, Edward Snowden, es que no es una paranoia ni es un invento de nadie, que efectivamente nos controlan. No es una película como a veces hemos visto. Recuerdo que había una de Mel Gibson que lo mantenía y al final se demuestra que eso es más que ciencia ficción. No, es más que ciencia ficción. Echelon lleva años funcionando y todos lo sabemos. La NSA tiene sus diversos medios de análisis de la información, como tú decías. Prueba a colocar determinadas palabras a ver qué ocurre para ver cómo te sitúan. El propio gobierno español, el Defensa y la Policía tienen también sus medios de análisis de la información. Uno que profesionalmente toca también con diligencias penales en las que hay análisis de llamadas y todo lo demás. Es llamativo hasta dónde puede encontrar un teléfono, no ya que no se use, sino un teléfono que se usa, saber dónde estuvo, con quién habló y cómo movió las llamadas, incluso ex ante, no solo a partir de la orden judicial. Las posibilidades técnicas son muy sencillitas. Cualquier persona que trabaje hoy en día con Apple, que tenga un iPhone, puede hacer la siguiente prueba: conectarse a Where's My iPhone, donde está mi iPhone, y tú te vas a dar cuenta que te metes en una página de internet, le das un botoncito y te dice dónde está tu teléfono. Te dice las coordenadas exactas donde está el teléfono. Es decir, si tú mismo te puedes controlar a ti mismo, puedes controlar a otros que no pueden hacer ellos, que tienen medios no estándar o no baratos. Evidentemente, el análisis de la información es brutal. Bueno, hemos vivido, ya digo, un mes aproximadamente de temporales, uno tras otro, que han dejado serios daños. Dice el Principado que unos 10 millones de euros es lo que va a costar reparar los daños que ha causado el temporal. ¿Y eso quién lo paga, Gonzalo? Pues bueno, dicho así, en principio el consorcio. Y digo en principio porque esta respuesta admite matices, ¿no? Lo paga en principio el consorcio siempre y cuando tengamos seguro. Evidentemente, alguien que no tenga seguro no hay quien se lo pague, a salvo de otro matiz que pondré luego también, ¿no? Pero en principio es el consorcio. Las pólizas de seguros tienen una serie de cláusulas para riesgos extraordinarios y tiene que tener asegurado ese riesgo. Riesgo de daños, incendio, robo, lo que sea. Hablamos tanto con luego con matizaciones concretas, que tampoco es el caso ahora de entrar en ellas, pero matizaciones que pueden llegar a tener su importancia. Pero en principio hablamos de tanto los daños a las cosas como los daños a las personas. Serán indemnizables por el consorcio como se produce un riesgo extraordinario, siempre y cuando ese bien esté cubierto por una póliza de seguros. Y me explico. Si alguien tiene seguro de vida o seguro de accidentes, pues efectivamente, si el accidente se produce pues por un oleaje excepcional, por vientos superiores a 120 km/h, por lluvias torrenciales, todos esos daños se van a indemnizar siempre que uno tenga esa cláusula, y puede surgir la duda de cómo se gestiona, quién paga, cómo no paga. Paga el consorcio, normalmente nos lo va a tramitar nuestro corredor de seguros o incluso en ocasiones nuestra propia compañía, porque va añadido, va unido a la póliza, y por lo tanto la tramitación será la normal de cualquier siniestro. Si surge algún problema hay que presentar la reclamación oportuna ante el propio consorcio, en las oficinas del consorcio, que tienen todas a nivel provincial en toda España, normalmente en la capital de provincia. En Oviedo estaba hace unos años, creo que en la calle Toreno, exactamente no sé dónde está ahora mismo. Pero bueno, ya digo que eso no es una cuestión tampoco muy difícil, ¿no? Al final es eso, es decir, y nos lo va a hacer normalmente nuestro corredor. ¿Qué ocurre si no tenemos una póliza de seguro? Vamos a ver. ¿En qué supuesto nos puede indemnizar? Pues bueno, si hay una declaración de zona catastrófica por parte del gobierno, que se suele hacer cuando los daños pues, no afectan a una sola ciudad, sino, como es el caso, a toda la costa norte, lo lógico sería que aquí hubiese una declaración de zona catastrófica en la que ya... No la ha habido, no que yo sepa. Si la hay, ahí ya se fijarán qué, cuánto y cómo se indemniza cada uno. Se fijarán cuantías para cada daño concreto, y ahí ya será independientemente de las cantidades que nosotros tengamos aseguradas. Será o bien para completar pólizas, según las condiciones que se determine. Se suele hacer por ley o por Real Decreto de Ley, dependiendo de la urgencia que tenga, ¿no? Ya digo, a mí me extraña que no se haya hecho en este caso, porque es un caso que lo merecería. Sí. Es decir, han sido desde Galicia hasta el País Vasco innumerables los establecimientos, los propios edificios públicos, lo cual también lo justificaría, que se habiliten créditos extraordinarios. Sería evidentemente injusto habilitar un crédito extraordinario para arreglar un museo y que el Estado no ayude a un particular que tiene un problema y que su póliza, por la limitación que tiene o por las franquicias, no se lo vaya a cubrir todo entero.
Hombre, hoy en día está muy extendido el seguro, pero puede haber supuestos en los que no. Podemos quiere demandar a Esperanza Aguirre y a un periodista, además no recuerdo ahora el nombre, porque les vinculó con ETA. El problema es que no tienen dinero para pagar a un abogado y necesitan a alguien que, o bien voluntariamente, ¿tú les defenderías o no? Pues, hombre, si me pagan bien, sí, con lo cual en principio ya parece ser que empezamos a descartar. No sí. vamos a encajar, ¿no? Evidentemente, cuando sientes simpatía por el cliente lo tratas mejor, y cuando lo que sientes es rechazo, pues no lo vas a echar a un cliente, porque no puede, sería hacer causa con uno con otro. Entonces, ya digo, cuando no tal, pues pero Esperanza le subes el Aguirre, precio. ¿se ha pasado o no? ¿Lleva razón? Vamos a ver, lo que no podemos hacer es defender la libertad de expresión solo cuando nos conviene, ¿no? Hablamos de crítica política, hablamos de un político en el ejercicio de sus funciones, y un político en el ejercicio de sus funciones lo que hace es verter opiniones, ¿no? Entonces, eso es una opinión, es crítica política. Yo no voy a decir que formen parte de la estructura de ETA, pero sí es cierto que jalean sus mismos intereses, participan en sus actos políticos y ha llegado a decir que entiende lo que era ETA, ¿no? Bueno, pues le voy a hacer la misma pregunta que le hacíamos antes al magistrado sobre la sentencia del Parlamento. También cuando te agredan a ti, también cuando maten a gente de tu familia, ¿también te parecerá en ese momento justificado o ponemos un límite? ¿Y quién pone ese límite? El problema que tiene la izquierda radical, como es Podemos, es que cuando hay buenos y malos, según ellos, unos son buenos y otros son malos, a los malos se les puede matar. Entonces, parece como que si reclamamos que estamos en el siglo XXI, una sociedad avanzada en la que la Iglesia, no se sabe cuántas cosas más, no tienen que tener opinión, pues entonces también vamos a reclamar unos modos de actuar más civilizados, y dentro de esos modos más civilizados vamos a reclamar que solo se opine de política y que ni se mate, ni se acose, ni se insulte a la gente por política. Para ser ecuánime, yo he visto un vídeo de Pablo Iglesias en el que él dice que la lucha armada como medio de acceso al poder ha fracasado. Ha fracasado. Mala, ¿eh? Sí, vale, pero ha fracasado. Entonces, y con respecto a ETA, claro, es una ambigüedad que tiene, que esa ambigüedad permite entender que lo justifica o que lo comprende en algún punto, pero en realidad a mí en otra intervención que yo vi de él, a mí me dio la siguiente impresión, que como él parte de la base de que estamos en un momento de cambio de régimen, él dice vamos a buscar aliados en todos lados. Entonces incluso a los vascos les dice, si ustedes se quieren ir, yo no quiero que se vayan, pero si ustedes quieren ir, se pueden ir, y busca aliados por todos lados. A mí como opinión me parece fantástico. Cada uno tiene la suya. No es la mía, cada uno tiene la suya. Sí, claro. Ahora, lo que no se puede decir es yo entiendo a ETA. Pero cuando uno dice yo entiendo a ETA, lo que está diciendo es que yo entiendo que ETA mate para conseguir sus fines. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿también entiende usted entonces que una organización de signo contrario le mate a usted porque no comparte sus ideas? Es imprescindible, yo creo que es la pregunta más incómoda que estás encantado de que te hagan. ¿Es imprescindible el número de asesores que tienes para hacer tu labor? ¿Cuántos asesores tengo? No lo sé, ¿cuántos tenías? No, si creo que se ha dicho creo que se ha hablado de 5 o de 6. Tengo uno. Ahora. Te voy a decir sí, porque mira, en esto ha habido una tergiversación absoluta. Urbana, todo eso que circula sí, por pero así, es leyenda urbana. Los 7 asesores. Claro, es absolutamente leyenda urbana, pero por una circunstancia, porque yo lo he explicado por activa y por pasiva, pero bueno, cuando se suelta un eslogan, y hay partidos que solo saben hacer política de eslóganes, para descalificar al contrario, y ya está. Yo tengo un único asesor, única asesora, que es funcionaria de un cuerpo nacional desde hace 27 años. Tengo una periodista que lleva prensa, una administrativa que lleva las tareas administrativas del grupo parlamentario y un asistente a media jornada. Bueno, eso es lo que trabaja, no lo tengo yo, no lo tengo yo. Lo tiene el grupo parlamentario mixto, porque aquí hay partidos que han querido jugar esta confusión. El grupo parlamentario mixto tiene que intervenir en todas las comisiones, en todos los proyectos de ley, exactamente los mismos, no solo de la misma manera, sino además tenemos un papel clave, con lo cual apostamos a hacerlo bien. Y lo hacemos con ese número de personas que tenemos. No sé si te crees
Para empezar, lo de la contabilidad de B del Partido Popular y a Bárcenas, ¿se le puede dar crédito alguno o feo? Yo no creo que sea una cuestión de creerlo o no creerle. Evidentemente, los implicados son los que saben lo que realmente ocurrió. Y Bárcenas, obviamente, es probablemente el único que sepa toda la verdad. Hay que entender que cuando un imputado declara voluntariamente y cuenta lo que cuenta, siempre lo hace con una intención de obtener algún tipo de beneficio de algún estilo. No le doy ni credibilidad ni dejo de dársela, ¿no? Al final parece ser que es una opinión pseudojurídica dicha a voces la participación de Cascos en el tema por el cargo que tenía, era secretario general, y parece dudoso que no estuviese al corriente de ello. Yo, la verdad es que ni lo sé, ni lo dejo de saber, ni si soy sincero, no me preocupa más allá de que cierren de una vez la investigación, que terminen de saberlo, que se trate de fijar una verdad judicial aparente o indiciaria para poder efectuar un enjuiciamiento político de la situación, y si finalmente hay un auto en el que dice que Cascos debe estar imputado, que obviamente tendrá que tomar la medida higiénica necesaria de abandonar la primera línea política, y si no se le imputa, pues no tendrá nada que hacer. Mientras no ocurra eso, yo creo que al final es darle cancha a Bárcenas, y podemos especular. Si era su hombre de confianza, si le va a decir, no le va a decir, con lo que decía, ¿a quién beneficia? Parece ser que con el PP tenía una especie de acuerdo de no agresión, de protégeme, no me protejas, pues a lo mejor está haciendo un favor a alguien, o a lo mejor se ha cansado también de que su socio no le haya ayudado. Es decir, pueden ser estos dos escenarios: que realmente sea verdad y esté enfadado por la respuesta de su socio, o que no sea verdad y que lo que está haciendo es un favor a alguien que tiene que protegerle. Yo ahora mismo me quedo con esas dos interpretaciones, porque ahora mismo esto es un culebrón, no es una serpiente de primavera o de Semana Santa para entretenernos, pero ya digo, yo lo que sí agradecería es que se finalizase la investigación, que resulta inexplicable el tiempo que lleva investigándose, que se podía haber tenido mucho antes y haber dictado ya un auto de incoación de procedimiento abreviado en el que se fijen unas presuntas responsabilidades y unos presuntos responsables. Y a partir de ese momento, con una verdad judicial o indicio judicial, ya podríamos opinar con solvencia. Porque a mí ahora mismo opinar de si Cascos cogió o no cogió, sin saber si cogió o no cogió, me parece que tampoco sería serio, ¿no? Todo parece feo, huele a mierda, parece mierda, y no sé si sabe a mierda o no porque no lo he probado. Y claro, la pregunta es, ¿puede tener un presidente de una diputación tanto poder como para cometer y sacar de las listas, como para dar empleo o no dar empleo a la gente? Pues mira, evidentemente sí. Yo desde el punto de vista mío, personal, tengo una experiencia jurídica con Isabel Carrasco, no como abogado, sí como sufridor de la Diputación de León. Nosotros tenemos en un apartamento en San Isidro, de esos que salió en prensa, que llevamos un año sin luz. Llevamos un año sin luz porque de una forma arbitraria la Diputación de León, por lo tanto Isabel Carrasco, que era quien encarnaba todo el poder de la Diputación de León, ante la obligación de una sentencia de un juzgado de León que ordena a la Diputación indemnizar a una empresa asturiana con 3 millones de euros por no haber acometido las obras de urbanización, entre las que estaban la electrificación de la zona, pues para recuperar eso hace un convenio con Iberdrola y trata de que seamos los vecinos los que paguemos eso. Nos resultaban como 17, 18.000 euros por vecino el tener que afrontar eso. Bueno, bien. Lógicamente esto era un disparate, es ilegal, pero en cuanto se le plantea a la Diputación, y macho, esto es ilegal, aparece una declaración que dice: los vecinos de San Isidro o pagan o no tendrán luz. O sea, eso es la forma de ejercer el poder, ¿no? Claro, esa forma de ejercer el poder hace que la gente que tiene un problema con ella la acabe odiando personalmente. Traspasa eso a una relación cercana con un funcionario, pues uno se imagina lo que puede ocurrir, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, se pagó bastante menos, tendremos que impugnar ese convenio, tendremos que llevar a los tribunales el convenio para tumbarlo, y una vez tumbado tendremos que pedir la devolución de ese dinero. Pero de momento te tengo cogido y o pagas lo que yo digo o no tienes luz. Ya hablamos de no tener luz en un edificio. Hasta el extremo que se puede llegar de absoluto nepotismo y sobre todo de arbitrariedad, ¿no? Como parece ser que había sido arbitraria la relación que tuvo con Triana. Y digo parece ser, porque al final todo lo que tenemos ahora es mucho ruido. Entonces, cuando ese es el personaje, y a lo que iba, lo importante de esto no es que nos haya obligado, es que cuando se decidió,
oye, la comunidad tiene que firmar un acuerdo, tenemos que ser organizados individualmente o a través de una asociación, ¿qué hacemos? El primer comentario de la Asamblea de Vecinos, mayoritariamente de León, el abogado que sea asturiano. En León no vais a encontrar uno que quiera pleitear con la Diputación, porque sabes que que te arruinan la vida, que van a por ti. Es decir, hablamos de ese... Que estas cosas están ocurriendo todavía en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, es decir, los abogados de León tienen miedo a pleitear con la Diputación de León, porque las venganzas, el León es muy pequeño y las venganzas se producen. Claro, a mí esto no me lo han contado, lo he sufrido. No, el abogado tiene que ser asturiano. O sea, vale, yo soy abogado, voy a buscar un compañero que entienda del sector eléctrico, que domine la materia y vamos a ver si se quiere hacer cargo del asunto. Claro, cuando se dice lo de León, ¿no? Así, ya sabía que me ibas a llamar, porque claro, en León no hay quien lleve esto. Bueno, mucho se habla de eso, pero es lo que decía yo creo que no todo el mundo sabe qué es esto de estar aforado, aunque a mucha gente le indigna que el rey, por ejemplo, lo esté, sin saber que hay mucha más gente aparte del rey, ¿no? Sí, en España hay más de 10.000 aforados. 10.000, sí, eso es una burrada, ¿no? Sí, prácticamente todos los diputados autonómicos, diputados, senadores, miembros del gobierno, algunos... Altos cargos también, algunos son absurdos, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Tribunal de Cuentas, nadie sabe por qué, pero bueno, en esencia... El aforamiento, que simplemente es el derecho que a que instruya contra ti la causa y te juzgue un determinado tribunal, tiene una razón operativa, ¿no? Se trata de proteger ciertas funciones, que no personas, insisto en esto que yo creo que es importante, ciertas funciones de lo que sería un ejercicio desmedido de beligerancia judicial, ¿no? Tiene una razón básicamente operativa, en mi opinión. No debería plantear el hecho de la existencia de aforados problemas especiales, ni tampoco, no sé, cautelas. Tampoco es necesario siempre en todos los casos, hablamos hace un momento, presidente del Tribunal de Cuentas, determinados miembros del Consejo de Estado. Es absurdo que tengan un privilegio de aforamiento en el Supremo. Para mí es absurdo, pero bueno, es decir, tampoco es algo que sea tan raro ni tan malo. ¿Y qué supone, Gonzalo, estar aforado? ¿Qué pues ventaja? Estar aforado, vamos a ver, supone que te juzga un tribunal superior y que te instruye un tribunal superior, con lo que eso implica de, dicho entre comillas, una mayor certeza en las decisiones jurídicas que se tomen, ¿no? Partiendo de que son jueces con más experiencia, es un tribunal, y bueno, es de suponerles una mayor pericia. Más allá de eso no supone nada. En determinadas ocasiones también te puede suponer que te priven de un requisito o de un recurso. Pongamos el ejemplo, por algo cercano, de un diputado asturiano. Un diputado asturiano, su órgano instructor y su órgano de enjuiciamiento es el TSJ, y eso supone que pierda el recurso de alzada, que es la apelación, el recurso natural de alzada, y que solo tenga, por ejemplo, si se trata de un tribunal del jurado, el recurso de casación, mientras que un particular que le enjuicia la audiencia tiene apelación ante el TSJ y casación ante el Tribunal Supremo. En ese caso, por ejemplo, perdería un trámite. Pero más allá de eso, lo único que supone es que te juzga un juez teóricamente mejor. Al menos un juez más experto, ¿no? Porque la carrera judicial, el ascenso, el cursus honorum es esencialmente por escalafón, por tiempo, y por lo tanto supone que es un juez más experto. Bueno, es esa ventaja. Pero ya digo, el aforamiento en sí, aunque tampoco es necesario, yo creo, en la mayoría de los casos, sí responde a una necesidad operativa de proteger determinados cargos. Luego, tú bien lo apuntabas al principio, hay diferencias, ¿no? Asumimos el aforamiento con la inviolabilidad. Hay algún vídeo por ahí de te va a poder violar a partir de ahora y no va a poder hacer nada. Bueno, la inviolabilidad es una cosa, la inmunidad es otra cosa y el aforamiento es otra cosa. El aforamiento ya lo hemos explicado, ¿no? Bien. Te conoce un tribunal distinto de tus ¿Y qué sería la inviolabilidad y qué sería la inmunidad? Pues mira, la inviolabilidad quiere decir que no te pueden juzgar, ni detener, ni tomar medidas contra ti por lo que tú hagas. Es decir, la inviolabilidad es, por ejemplo, para los diputados y senadores y miembros de cámaras autonómicas, es absoluta en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y pongo bien aquí ¿cómo se llama? El término. Opiniones. Es decir, los diputados solo tienen inviolabilidad respecto a sus opiniones. Pueden opinar que uno es lo que sea y esa opinión ser constitutiva de delito, no se les puede procesar. Eso que vemos muchas veces en el Congreso, que se dicen de todo y no pasa nada. Es decir, y esa tontería de vaya usted al juzgado si quiere, si sabes que no puede ir, ¿para qué lo dices? Es decir, son inviolables por las opiniones, sí. Pero bueno, ahí están jugando con eso, ¿no? Luego está la inmunidad. ¿Y la inmunidad qué quiere decir?
que diputados y senadores y también de cámaras autonómicas no pueden ser detenidos más que en caso de flagrante delito. ¿Qué ocurre con esto? Que tú te transformas en ser acreedor privilegiado del banco a ser un prestamista al banco. Pero, como tienes una participación preferente, es un producto financiero propio del banco, pierdes todos los privilegios en caso de liquidación y te quedas el último. Bueno, el último no, el penúltimo. El último es el accionista, pero bueno, si ya está amortizado, con lo cual eres, a efectos prácticos, eres el último. Es decir, por arte de magia, o por arte de Basilea, o por arte de lo que tú quieras, resulta que una persona que tiene garantizados sus ahorros pierde esa garantía que tenía. Eso es una estafa. Porque eso no se lo ha explicado a nadie. A ninguno de estos minoristas se le ha explicado, oiga, que si el banco se va al carajo, o la caja, cuando se convierte en banco, usted tiene garantizados sus depósitos. Eso no se lo explican. Pero ojo, esto ocurre con las participaciones preferentes y con las subordinadas y con todo. Es decir, si lo que hacen ellos es transformar a un depositario, a un depositante, en un, digámoslo así, en un prestamista, ese prestamista pierde absolutamente todos sus derechos automáticamente, ¿no? Entonces, ahí está la estafa. Ahí está el truco. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decíamos que se hicieron muy populares? Porque hubo una época en la que eran muy rentables. Y entonces era el propio banco el que sustituía a un inversor por otro. Es decir, esta parte de amortización perpetua, de que tú nunca puedes cancelarla, había otro que enseguida quería... el banco se la colocaba a otro. Y los bancos utilizaban esto para captar recursos propios. Claro, ¿dónde digo yo que está la estafa? Pues la estafa está precisamente en eso, en que uno tiene un dinero en un banco, ese dinero está garantizado, y en el momento en que le venden este producto, ese dinero deja de estar garantizado porque uno se convierte en prestamista del banco. ¿Es excesivo llamarlo estafa o no? No, para mí no es excesivo, porque, pongamos un ejemplo prototípico, una persona de 65, 70 años jubilada. Un jubilado lo que quiere es tener su dinero con una renta fija y tener liquidez inmediata o a corto plazo por si le surge cualquier imprevisto. De esta forma, ¿qué ocurre? Tú la renta fija la tienes porque te están pagando un interés que al final parte de ese interés que te pagan es la propia prima, con lo cual te están pagando con tu propio dinero. También hay un cierto engaño, ¿no?, en cuanto al origen del dinero. Pero lo importante de todo esto es que esa persona, que lo único que necesita es tener una renta fija anudada a una cierta liquidez, 6 meses, un año, unas penalizaciones más o menos claras, se puede encontrar. Además hablamos de eso, penalizaciones. Tú tienes renta fija, si tú cancelas antes de tiempo, tienes una penalización, pero tu principal lo tienes garantizado, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que si tú necesitas ese dinero dentro de 6 meses por una enfermedad, te lo tiene que comprar alguien. Y es que no vas a encontrar comprador. Y ahí es donde entró el FROB. El FROB obligó a un canje digámoslo así, en una asunción de pérdidas más o menos concretas. ¿Qué hizo el FROB con eso? Al final, protegiendo a las entidades financieras, lo que hizo es que los propios impositores de los bancos financiasen a su banco en el momento de crisis, es decir, perdiesen sus derechos y además se utilizase su dinero para salir de la situación de riesgo financiero. A mí me parece que es clarísimo porque hay un engaño, que es la ocultación de un perjuicio patrimonial que se produce y un desplazamiento patrimonial. Dejas de ser titular del dinero y el dinero se empieza a ser de otra persona. ¿A cambio de qué? De unos titulitos, de unos papelitos que al final, ¿qué valor tienen? El que paga el mercado. Y como el mercado no paga, es el FROB quien dice, págase un 60 o págase un 70. No queríamos despedir este informativo. Fíjense que estábamos hablando de presupuestos y de cómo este año ha pasado inadvertido en cuanto a la política en el Principado de Asturias, y no queríamos despedirnos sin una noticia que llega precisamente un día como hoy, y que se trata de una noticia bomba de última hora, porque nos hablan de que podría estar produciéndose un principio de acuerdo para llegar a gobernar el Principado entre dos partidos políticos absolutamente equidistantes, como son el Partido Socialista y el partido de Francisco Álvarez Cascos. Foro. Esa es la noticia que me gustaría que inmediatamente, si algún detalle más tiene Gonzalo, quizá por haber estado ligado, quizá pueda aportar algo de luz a este asunto, pero esa es la noticia bomba del momento, ese pacto para gobernar el Principado de Asturias entre Foro y el Partido Socialista. Pues sí, Víctor, porque mira, a mí me llega, al tiempo que tú lo estabas comentando, que habrá salido algún teletipo o algo, me ha mandado un WhatsApp Pablo que parece ser que la negociación no es a 2, sino a 3 bandas, que el PP estaría en ese acuerdo. De hecho, Pablo hoy no está con nosotros porque ha tenido que estar negociando, y al final, 3 años después del famoso Pacto del Duerno, vamos a encontrarnos con el del Muermo. ¿Este tiene nombre ya? Yo creo que le van a llamar el del Muermo. Además, creo que están en Libardón reunidos, o sea que bueno, no lo sé.
Pero fíjate, me llama la atención una cosa. Yo creo que al final este pacto son caracteres muy complementarios, porque la capacidad de gestión indudable de Cascos, que siempre la tuvo, hay que tener en cuenta que él a nivel de relaciones públicas no es bueno, pero ahí sí que puede implementar bastante Javier Fernández, que es una persona que se ha llevado siempre bien con los medios, tiene un perfil más bajo y tiene más mano izquierda. Yo creo que, oye, al final, si como nos acaba de comentar Pablo con un WhatsApp, entra también el PP, pasaríamos de la grosse coalición alemana al entame gordo, porque al final aquí vamos a tener al 80% del Parlamento puestos de acuerdo. Pues yo creo que es una cosa buena. Al final es bueno. Una experiencia inédita y realmente mostraría a la dirigencia asturiana en una situación de vanguardia a nivel nacional, porque no hay un caso similar en toda España de una coalición de los grandes partidos, y en una situación inédita pondría a Asturias en la vanguardia política de España. Yo estoy sorprendida porque no había oído absolutamente nada, estoy enterándome aquí ahora mismo en directo con vosotros pero Gonzalo, yo quiero preguntarle a Gonzalo, ¿se sabe quién sería el presidente? Sí, voy a preguntar yo, claro. Pues no, Pablo me ha dicho, Pablo me ha enviado una foto en la que se ve a los tres líderes que han estado en una comida hoy, a mediodía, hablando del tema. Hombre, yo asumo que el liderado quizás se lo repartan, ¿no? Quizá haya una tricefalia en que cada uno asuma el liderazgo según sea la materia. Y lo lógico sería que Fernández continuara como presidente y Cascos presidente de la Junta, por ejemplo. O quizás Mercedes Fernández, por aquello de que ha sido la única que no ha gobernado hasta ahora. O 6 meses cada uno. Pues también sería... En el Parlamento Europeo lo han escolado y parece que ha funcionado, ¿no? Claro, sí. Es el pacto de los Fernández y de Cascos sería. Yo lo haría por turnos. Yo creo que sería mucho Álvarez más Fernández. justo. Bueno, son de los apellidos más frecuentes en Asturias. Oye, pero esto no será producto o fruto de una comida navideña de esas en las que al final hay champán. No sé. Y eso. Pablo no tiene mucho sentido del humor, o sea que no creo que vengan por ahí. Bueno, pues solo nos queda saber si Cristina Coto será consejera, por ejemplo, o Pelayo Roces, en fin, no sé quién serán los consejeros. A ver cómo se el reparto. Bueno, en cualquier caso, el organigrama. Nos podemos quedar con esa noticia y insisto en el carácter de vanguardia que tendría esto. Sí, pero a mí me cuesta creerlo, realmente me cuesta creerlo. Yo creo que en cualquier caso va a ser aburrido, porque sin la esgrima parlamentaria, por eso yo digo que habla ya la gente del pacto del muermo. ¿Del muermo dices? Sí, del claro. Muermo. Claro, se nos acabó este parlamento que tenemos tan víbora, que se critican y tal. Era del pacto del duerno, claro, y ahora se convertiría en el es que muermo. están en Libardón, que está todo muy cerca, pues no puede ser el duerno. Yo creo que esto no puede ser posible. Vamos a ver. Bueno, en todo caso queremos recordar a nuestros espectadores que es una noticia que les ofrecemos precisamente un 28 de diciembre, donde, como saben, existe una tradición que se celebra todos los años en esta misma fecha, el 28 de diciembre. A veces las noticias tampoco se crean que son tan diferentes a la realidad, aunque sean en un día como este. Ahí estamos. ¿Algo más, Gonzalo, sobre este asunto? Poco a poco. Yo ya iremos conociendo, expectante, ¿no? para ver qué sale de allí, quiénes son los cargos, cómo se plasman los nombres, porque la verdad que, bueno, va a ser una experiencia, como dice Diego, muy interesante, innovadora. No sé si llamarlo a pacto a la Argentina, esto también, ¿no? No, a la Argentina seguro que no. Pero va a ser muy interesante a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias. No das crédito. No doy crédito. Yo creo que esto no puede ser posible. Que va. Bueno, pero señores, a esperar. Esperamos más noticias que repercutan y que hablen de esta noticia que, ya digo, les damos justo hoy, un 28 de diciembre, en esta televisión, y en este ni más ni menos que despedimos. Me acaba de llegar un WhatsApp de Pablo que dice que... La noche de los WhatsApp. Sí, que la tercera presidencia se las van a repartir. Uno va a tener el gobierno regional, otro el Parlamento, y la tercera presidencia va a ser la de Cajastur. Lo que no saben es quién va a coger qué. Y creí que ibas a decir del centro asturiano. No, esa es de Cantelli, no sé quién se la toque. Bueno, señores, muchísimas gracias a los tres, a Gonzalo, a Diego, a Rosa. La semana que viene más. Hasta la próxima semana.